bendición. Ahí está. Alabado sea la gloria de Dios. Bien, Dios le bendiga una vez más aquí en la vigilia y ayuno. Dios bendiga a todos los hermanos. La verdad que es una bendición. Y bendecimos a todos los hermanos que están allí en Córdoba, la hermana Juana, el hermano Olaya, ahí, su familia, que están también en vigilia, gloria a Dios. Ahorita en la iglesia están en vigilia. Gloria a Dios, qué lindo. En la iglesia está en vigilia. Una hora. Ahí con el pastor Gustavo, que Dios le bendiga grandemente. Que se están añadiendo todos los hermanos. La verdad que ha sido de bendición. Y fue algo, y a todos los hermanos de acá que también estuvieron en la evangelización, pastor. Amén. Sí, la verdad que creo que Dios es el que toma el control de las cosas y bueno, nos está llevando a su presencia, a buscarlo, a encontrarlo y nos está motivando a poder extender el reino, que es el propósito por el cual Cristo vino. Y sí, hay hermanos acá en La Pampa, hay hermanos en otros países como por ejemplo España, Chile, en San Luis, en Villa Mercedes, en San Luis Capital, algunos hermanos en Buenos Aires que se están uniendo a este mover de oración, de ayuno, de intercesión. Y bueno, y también dar gracias a Dios por todas las respuestas, porque han habido varias peticiones y todas han sido contestadas. Damos gracias al Señor por eso. Y hoy, bueno, se cumplió la tercera etapa, que es el evangelismo. Y la verdad que ha sido un éxito. El profeta Edgar salió con un grupo de hermanos, yo salí con un grupo de hermanos, mi hijo Samir salió con un grupo de hermanos. Y bueno, hemos estado intentando y creemos que este domingo va a ser un domingo especial, un domingo de bendición, ya que es domingo de primicia y Santa Cena y será un domingo donde seguramente la presencia de Dios no va a dejar pasar por alto ese día especial. También ha habido bautismo en el Espíritu Santo. Ayer en el estudio que estuvimos han habido bautismo en el Espíritu Santo. O sea, viene completo el asunto. El miércoles hubieron sanidades, hubieron milagros el miércoles. O sea, dice la palabra de Dios: y estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre las manos pondrán los enfermos y sanarán. O sea, lo que está establecido en Mateo, en Lucas y en Marcos se ha cumplido. Ha sido una semana también de dedicación y que esa también es la que nos trae la bendición. O sea, cuando nos dedicamos, porque por ahí muchas veces queremos ver la mano del Señor, pero no estamos dedicando, apartando tiempo. Qué bueno que es cuando usted aparta tiempo. Queremos decirte por las experiencias, por lo que Dios ha estado haciendo y por lo que Dios va a seguir haciendo, que no pierdas la oportunidad de buscarle al Señor, porque dice su palabra que el que le busca le halla. Amén. Hay tres leyes espirituales: el que pide, recibe; el que golpea, se le abre; y el que busca, halla. Son tres reglas espirituales para la iglesia: pide, busca y halla. Tres leyes que se van a cumplir sí o sí. Entonces, nosotros pedimos en oración, buscamos en ayuno, en lectura bíblica, y hallamos cuando Dios manifiesta su mano de poder, haciendo los prodigios y las señales prometidas para sus hijos. Así que, amigo, amiga, no baje los brazos, buscalo mientras puede ser hallado, dice su palabra. Y estamos en tiempo de poder hallar al Señor, de poder encontrar al Señor. Así que si tenés alguna necesidad, alguna petición, también vamos a estar orando por vos, por tu vida, por tu casa, por tus hijos. Y bueno, creemos que Dios nos une con propósitos, nos une porque quiere manifestar su mano. Así que si tenés alguna petición, puedes pedir la petición, puedes
enviar la petición que vamos a estar orando. Como le decíamos hoy día mientras hacíamos el evangelismo, oramos todos los días. Oramos todos los días por las personas, por las peticiones. Hubieron varios casos de adicción de personas. Tengo a mi hermano, tengo a mi hijo en adicción. Y Dios saca la adicción. Dios Amén. saca la adicción. Te quita de ese hoyo en el cual nos metemos muchas veces con desconocimiento y otras veces voluntariamente. Pero hay poder en la sangre de Jesucristo, hay poder en la cruz del Calvario, hay poder en las llagas de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús. Así que aprovechar de traer a tu familia, traer al altar, traer a la oración, traer a la intercesión que estamos clamando. Yo quisiera compartir un poquito la palabra acá en Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Bueno, desde el 5, pero vamos desde el 6. Y acerca de Jesús y la oración. Jesús y la oración. ¿Qué es la oración? ¿Por qué debemos orar? ¿Y por qué debemos nosotros amar la oración? ¿Por qué nosotros debemos cada día hacer que la oración sea parte de nuestra vida, de nuestro respirar? Como el aire, que Como nos el hace aire. falta para existir. Claro, vamos a leer la palabra del Señor, dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, así, hágase tu voluntad como en el cielo, como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El verso 14. Porque si perdonáis, esta es la clave de la oración. Escuche. El verso 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Sabe por qué a veces, pastor, muchas personas a veces quieren respuesta en la oración y se estanca la oración, no hay respuesta? Porque la oración, antes de orar, tiene que haber una santificación, un reconocimiento. Amén. ¿Por qué? Porque uno pasa el día y por eso es muy importante uno estar conectado con Dios, porque cualquier cosa, el Espíritu Santo es tan delicado, cualquier roce, ofensas, antes de la oración tiene que haber un perdón. Tuviste una discusión con tu esposa, con tus hijos, y después queriste ir o queremos venir a la presencia de Dios o de repente dice, bueno, parece que Dios no me escucha. A veces no es que Dios no te escucha, sino que a veces hay ofensas. Pueden haber ofensas que quizás, por eso es muy importante, la Biblia dice orar, velar y orar, para que no caiga en tentación. A veces por no orar, por eso que Jesús siempre mandó a los discípulos que estaban en el Getsemaní, y cuando Cristo se fue a un tiro de piedra, y cuando regresó encontró a los discípulos durmiendo. Ahora, lo encontró durmiendo físicamente, normal, su cuerpo se cansa. Pero ahora hay un dormitar, pastor, hay un dormitar espiritual. Claro, porque la idea de velar, ¿qué es velar? Porque pide dos cosas, velar y orar, ¿cierto? El velar es estar atento con los sentidos. Si alguien me arroja algo, yo puedo cubrirme con la mano o puedo correrme.
porque los ojos me lo muestran, pero mi cuerpo acciona. Entonces, muchas veces nosotros no estamos mirando, quiere decir, no estamos resguardando, protegiendo nuestro entorno. Y como decían, el problema es la falta de perdón. ¿Por qué? Porque activa una ley. O sea, el no perdonar activa una ley que ata mi vida porque estoy en pecado. ¿Por qué? Porque dice perdonar como yo os he perdonado. ¿Y cómo nos perdonó el Señor? Dice que no se acuerda más de nuestros pecados. ¿Sí? Él no se acuerda más de nuestros pecados. Nosotros, ¿cómo perdonamos? Hay veces de dientes para afuera. Pero adentro guardamos el rencor, guardamos la amargura. Hay gente que guarda el rencor a tal punto que cuando se baña sale como si hubiera luchado con un león. ¿Por qué? Porque se acuerda de la persona y se enoja. Y hay algo que es tan importante, que eso te estorba, el enojo estorba la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros tenemos que ir con corazones purificados y manos limpias ante el Señor. Porque no podemos demandar justicia, bendición, cuando nosotros estamos siendo injustos. Porque dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que le creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo en Juan 3:16? Está diciendo que Él nos amó, no que pidió algo, sino que nos amó, nos perdonó sin que nosotros le hubiésemos pedido el perdón. Él nos perdonó por su misericordia, por su bondad, pasó por alto nuestros pecados. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar con enojos, iras, rencores, cuando el Señor, que es el creador de todo, pagó nuestras culpas, nos limpió, nos lavó y nosotros nos contaminamos con rencor, con resentimiento, con amargura? Entonces imagínate que yo hoy le digo, Señor, yo te pido esto, pero tengo rencor en mi corazón. Y Dios me dice, bueno, orá por tu enemigo. No, por ese no. A ese que lo parta un rayo, que le vaya mal. Y la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, ¿ve? Leyes espirituales vuelve a cegar. Siembro odio, ¿qué puedo esperar? Siembro rencor, ¿qué puedo esperar? Siendo malos pensamientos, ¿qué puedo cosechar? Voy a esperar seguramente un mal. Entonces el pecado te estorba. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Así. No podéis ir a Dios con el pecado. Por eso dice, purificad vuestros corazones. Fíjese, pastor, en Hebreos 12:12 dice así, el título, los que rechazan la gracia de Dios. Atención, porque quizás, bueno, Dios me trae este tema, porque estamos en esto, en la oración, en el ayuno, pero para ser efectivo en la oración, tenemos que ser efectivos en nuestro interior. Dice así, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced senda derecha, para que vuestro pie, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Verso 14. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbe, y por ella muchos se han contaminado. Fíjese, habla en plural, no todo, sino muchos. Claro, y ¿qué dice ahí? O sea, que alguno pueda alcanzar una raíz de amargura y la gracia. Ahora la pregunta es, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo que no merecemos. No lo merecemos. Porque nadie merece el perdón de Dios. Pero dice que podemos dejar de alcanzar la gracia. O sea que la gracia quiere decir que se activa, claro, se renueva, claro, todos los días. Pero por causa de que yo creo que soy mejor que los demás, ato a las personas con rencor, con amargura. O una mala pronunciación a alguien. O sea, Dios en Isaías 58 le reclama al pueblo de Israel y le dice, vosotros me pedís justo juicio. Fíjense que me pedís justo juicio. Pero dice, haces ayuno, doblas tus rodillas, muestras cara de pobrecito, está ayunando, está pasando hambre, está pasando necesidad.
Pero dice, cuando lo hacéis para vuestro propio provecho. Dios le reclama, dice, para vuestro propio provecho. ¿Y qué es lo que dice? Dice allí, herís con el puño inicuamente. O sea que estás en pecado, como si fuese un asesino, un malhechor. Herís con el puño inicuamente. Acusás, condenás y juzgás. Entonces, cuando nosotros permitimos que ese pecado se apropie de nuestras emociones, no podemos orar por el enemigo. Por eso Jesús dijo, si tu enemigo te pide ver con él una milla, ve dos, o sea, ve más allá. Usted sabe que cuando Jesús hablaba de ir 2 millas, no significa de ir 2 kilómetros, 5 kilómetros, 20 kilómetros. Lo que estaba diciendo, no hagas lo justo, sino sé más allá. Esos son méritos. Porque nosotros perdonamos y amamos a los que amamos. Es fácil perdonar al que amamos, pero el enemigo no. Entonces lo que Jesús decía, que nosotros tenemos que hacer mérito. ¿Qué provoca los méritos en favor del Señor? Como dice allí en Hebreos. Dice, las rodillas paralizadas. Y dice el 14, seguir la paz con todo, fíjese, seguir la paz, fíjese, seguir la paz con todo, verso 14, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Claro, ¿y cómo te vas a acercar a Dios? O sea, aquí, mira, seguir la paz, o sea, cuando no se perdona, ¿sabes que el diablo cuando nos roba la paz, viene la turbación? Dice, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie, usted no sabe, pastor, hoy en día, personas que no se hablan, y no se tratan, Y las puertas que abren. y las puertas que se abren, matrimonios que se destruyeron por la falta del perdón. por la falta del perdón. El resentimiento, una raíz de amargura. O sea, hay gente que vive amargada. Amargar. Y esa amargura se transmite. A los hijos, a las generaciones. Se transmite. ¿Ve? Entonces, y ahora, ¿por qué Dios demanda que tenemos que soltar? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y aparte que el que hace juicio es Dios. Lo podemos ver a Dios accionar en Jesús. Según la ley judía, toda mujer que fuese hallada en adulterio tenía que ser matada a piedrazos. Entonces, para tentar a Jesús, buscar una mujer en adulterio. Fíjense la trama como fue. Buscar una mujer en adulterio para que Jesús se equivocara y Jesús tomara la piedra y la arrojara. Entonces decir, ¿a dónde está tu misericordia? ¿Dónde está tu benevolencia? Pero Jesús, conociendo el corazón de ellos y la mala intención que había en su corazón, la ley decía que el que tenía que arrojar la piedra no tenía que haber pecado. Entonces Jesús, conociendo la ley, escribe en tierra: si alguno está libre de pecado, lanza la primera piedra. Arroje la primera piedra. ¿Y qué le dijo? Y dice que del más pequeño al más grande, la conciencia, soltaron la piedra porque todos habían pecado, todos tenían malos pensamientos. Y Jesús levanta la vista y la mira a la mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Todos se han ido, dijo ella. Bueno, yo tampoco te condeno. ¿Y qué le dijo? Vete y no peques más. O sea que si el Señor te perdonó a ti, siendo Dios, que no tenía por qué perdonarte, lo hizo a través de su Hijo, ¿quién es usted o quién soy yo para atar a él? ¿Y con qué cara puedo pedir a Dios justicia si yo con mi corazón estoy haciendo injusticia? Si a mí me perdonaron gratuitamente sin haber ganado el perdón, ¿por qué entonces yo voy a condenar a alguien que yo soy pecador, que yo me equivoco todos los días, que hay veces miro mal, que hay veces pienso mal, que hay veces actúo mal? Si Dios en su misericordia, siendo el Todopoderoso, nos perdonó, ¿cómo yo voy a atar a alguien? No es difícil, es una cuestión de entender.
Porque es fácil ver el error ajeno. Pero cuando tú te cruzas la vereda de aquel que se equivocó, que pecó, que hizo lo malo, y usted se pone en los zapatos de esa persona, entonces usted puede decir, no, es difícil. Y entonces puedes perdonar del lado del entendimiento que todo fallamos. Fíjese, pastor, yo voy a contar un poquito del testimonio mío. Así. Yo cuando me entregué al Señor, a mí mis padres no me criaron. No me criaron mis abuelos. Me daban cosas. Y yo odiaba a mi padre. Porque mi padre no me acordaba de casa, porque odiaba a mi mamá. Y yo me fui de la casa, yo soy independiente de los 10 años, con 10, 11 años. Y me fui a la capital, a Venezuela, y yo vivía a los puentes, comía el basurero. Perdí mi estudio, tenía un odio, y cuando yo sea hombre yo mato ese desgraciado, digo yo. Y eso se creó en mi vida porque veía ese cuadro, La raíz de amargura. La raíz de amargura. Y yo comencé de 10, 11 años, hasta llegar a los 19, cuando a los 19 años Cristo me llamó, me encontró y me entregó, me bautizó con el Espíritu. Hablé en lengua, yo no fui en mi iglesia, fue en la sala que mi abuela, yo con problemas porque yo caí yo vivía en el mundo de las drogas y andaba en malos pasos. Y yo dije, a mí me andaban buscando para matarme. Claro, porque la amargura hace que nosotros hagamos cosas contra nosotros mismos. Claro. Entonces me fui de casa de mis padres, independientemente. Y a la edad de 19 años fue cuando Cristo me llamó, me encontró. Y en casa de mi abuela, Dios me bautizó con el Espíritu. Fíjese, pero yo tenía 2, 3 años en el Evangelio. Pero había algo en mí todavía que yo no crecía en la vida espiritual. El que no perdona no crece en la vida espiritual. El que no perdona vive estancado. Y te estanca eso, la falta de perdón. No hay un fluir de la presencia de Dios. Y yo recuerdo que yo leía la Biblia y lloraba y no crecía en la vida espiritual. Hasta que un día yo entré en ayuno y yo dije, aquí pasa algo. Y el Señor, muéstrame que estoy mal, algo, ¿qué pasa? Y yo entré en 3 días de ayuno. Quizás a ti te está pasando cosas, bueno, del pasado, con tu familia, problemas, donde tú laboras con tus hijos, quizás no son creyentes y tienes ciertos roces, y eso te estanca, te marca la vida. Y cuando yo, escuche bien, entré en ayuno, pasó el primer día, el segundo día, yo le dije, Señor, muéstrame, no sé, muéstrame. Y yo recuerdo que caí como un éxtasis, orando, como que me dormí un éxtasis de parte de Dios. Y sabes que Dios trajo como una película, pastor, de mi infancia, cuando yo maldecía a mis padres, odiaba a la gente, decía cosas. Y el Señor me dijo, ¿tú quieres que yo te use? ¿Cómo tú pretendes usarte cuando que tu corazón, aunque tú hables en lengua, tú tienes que ser libre? Tú tienes que liberar. Y yo recuerdo, antes de salir yo a los países a predicar, a ministrar, en el mismo país donde yo estaba, yo tenía las puertas cerradas. Porque yo no podía pararme en un púlpito a ministrar algo que no estoy viviendo. Yo recuerdo que el Espíritu vino y el Señor me dijo, me trajo una visión, o sea, un éxtasis, y me dijo, bueno, ahora tú tienes que reunir a toda tu familia, tienes que pedirle perdón a aquello que hiciste mal, aunque no estén, pero tú tienes que hablarlo. Yo recuerdo que yo di a mi papá y a mi mamá. Y yo recuerdo que Dios preparó un lugar, en la ocasión, el tiempo, cuando yo lo reuní, pastor, yo lo abracé, le pedí perdón. Yo sentí que algo se rompió dentro de mí. Algo salió, un beso, algo. Y Dios comenzó a abrirme las puertas. Comenzó a abrirme las puertas. Y yo dije, esto funciona, tiene un poder. El perdón tiene un poder. Fíjese, ¿cuáles fueron las últimas palabras que Cristo dijo en la cruz del Calvario antes de morir? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y oró por los transgresores. Escúcheme bien. Fíjese, y cuando nosotros no perdonamos las ofensas, cuando nosotros no perdonamos al que nos ofende, nos estancamos en la vida espiritual.
Y los cielos se cierran. Y los cielos se cierran. No hay manera que se abra. Aunque usted ayune, ore, por eso que comprendí y por eso Dios pone esta palabra. Porque quizás usted, no basta que, es bueno, la Biblia dice que debemos de uno por otro, pero hay cosas que son personales. Escúcheme bien, porque la salvación es individual y usted tiene que luchar su propia batalla. Fíjense ustedes que cuando Caín mata a Abel, su propio hermano, Dios le dice a Caín, desde la tierra la sangre pide justicia. ¿Qué es lo que es justicia? Me mataron, que muera otro. Por eso hay veces usted va en una carretera y muere uno, después muere otro, después muere otro y muere otro. ¿Por qué? Porque se activa el mundo espiritual de juicios. Entonces hay personas que tienen un accidente, se les rompe la moto y pasa una y otra vez hasta que no haya una redención. Y nosotros a través de la oración podemos redimir. Pero ¿qué pasa si yo tengo rencor? ¿Qué pasa si yo tengo odio? ¿A quién voy a poder redimir? Si yo mismo estoy en una cárcel, yo mismo estoy en una atadura. Entonces por eso, como decía el pastor, él no podía fluir. ¿Por qué? Por la falta de perdón. A mí me pasó casi lo mismo. También Dios me hizo perdonar. Y ¿sabe qué? Te voy a dar un consejo que me pasó a mí. Porque hay veces el diablo, ¿cómo trabaja? Te dice, tenés razón en odiarlo. Porque te abandonaron, tenés razón en odiarlo. ¿Por qué hizo esto? Porque te violaron, tenés razón en odiarlo. Porque te estafaron, tenés razón en odiarlo. Porque te quitó la casa, te quitó la novia, te quitó la esposa, te quitó los hijos. Entonces como que hay argumentos suficientes para decir... No, pero eso lo pone el diablo. Claro, es que eso es lo que el diablo dice. Vos tenés los argumentos correctos porque vos no hiciste nada malo, vos sos la víctima. Pero el Señor dice, yo no te puedo perdonar si tú no perdonas. No podés, Dios no puede actuar porque Dios no es injusto. Entonces cuando yo perdono, ya queda en las manos de Dios el juicio. Ahora, nosotros quisiéramos muchas veces, porque el diablo te llena el corazón de odio, que el juicio sea que la persona sufra, que padezca. Pero ahora ponte a pensar tú, Jesús te perdonó sin que tú hicieras nada bueno. No te ganaste el perdón. No tenías derecho al perdón. Y Él te perdonó igual. Con tus injusticias, con tus pecados, con todas las cosas malas que hiciste. Y Él te perdonó igual. Entonces el diablo utiliza tu propio intelecto para decir, está bien que estés enojado. Porque Él sabe que de esa manera tú vas a entrar en una condición de maldición. Vas a entrar en una condición de ataduras, de cárceles espirituales, y no vas a poder salir. Por eso Jesús dijo, si te acuerdas en el altar, porque cuando usted va a llevar una ofrenda al altar, usted está provocando bendiciones. Entonces Jesús dijo, si tú te acuerdas en el altar que tienes algo con alguien, contra tu hermano. Claro, dice, deja la ofrenda en el altar, ve y reconcíliate primero, y después preséntate. Porque ¿cuál es la ley de Dios en esta parte? Por ejemplo, el pastor viene y trae una ofrenda. Yo soy pastor, ¿cierto? Y él trae una ofrenda. Pero él se acuerda, tengo rencor, va y pide perdón. Y yo no puedo soltar la bendición. El sacerdote no te puede soltar la bendición. ¿Por qué? Porque tú estás bajo maldición, porque el legado del pecado te ata y te impide. Entonces cuando él va y se reconcilia, entonces dice, y luego presenta tu ofrenda. Y el sacerdote, ¿qué tiene que hacer? Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, bendigo tu finanza. Por eso que hay gente, hasta la economía la tiene encerrada. ¿Por qué? Porque el pecado te maldice. ¿Por qué crees que Jesús llevó una corona de espinos? En el libro de Génesis capítulo 3 dice, cardos y espinos te producirá. Pero ¿qué es lo que provocó que produjese esa maldición? El pecado. Y entonces Jesús tuvo que cargar una corona de espinos sobre su cabeza. Y esa corona representa los espinos, porque espinos y cardos te producirá la tierra. Y para poder limpiar la maldición de la economía, Él cargó con un juicio sobre su cabeza. ¿Me entiendes? Por eso dice la Biblia, serás cabeza y no cola. Entonces hay veces nosotros cerramos los cielos
cuando nosotros fuimos perdonados y bendecidos sin merecerlo. Fíjate lo que dice aquí, pastor, el otro verso 15, dice así: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbo. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbo. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabiendo que aún después deseando la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad, aunque la procuró con lágrimas. Claro, es que yo puedo decir, Señor, bendíceme, pero si Señor tú no perdonas, ¿cómo te puedo bendecir? Por eso dice en Isaías 58, y dejar libre al que yo ato con mi juicio. Porque a veces yo ato a una persona con el juicio. La ato, la limito, pero me limito más yo. Porque conociendo la verdad, dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, es contado como pecado. ¿Qué es hacer el bien? Perdonar. Porque dice, mía es la venganza, dice Jehová. Y Jehová pagará a cada uno según sea su pecado. Pero, por ejemplo, tu enemigo se arrepiente y Dios lo va a perdonar como te perdonó a ti. Como te perdonó a ti. Yo sé que a veces el diablo te miente y te hace creer que mereces. Tienes el derecho de estar enojado. Pero no tenemos ningún derecho. Porque el Dios de amor nos amó con todas nuestras fallas. Tomó nuestra culpa. Pagó un alto precio por nosotros. Y nosotros no somos dignos de permitir que nuestro corazón se llene de odio, de amargura, de resentimiento, de amargura. Porque eso te lleva a la depresión. Y a la explosión. Porque, por ejemplo, que no aguanta más y explota. Y por eso hay tantos suicidios. Claro. Por eso el pastor dice que él dice, llevaba 3 años en el Evangelio. Porque hay cosas que, ¿sabes qué? Dios no te las enfrenta de una. Porque hay cosas que Él sabe que te duelen todavía. Entonces Él te va a ir fortaleciendo, hasta que un día te va a decir, ¿sabes qué? Esto tienes que hacerlo. ¿Sabes qué le decía yo a Dios? Yo creo que tengo razón de estar enojado, pero sé que debo perdonar. Pero ¿sabes qué le decía yo a Dios? Yo no puedo. Porque es más fuerte que yo. Yo quisiera perdonar, pero me duele cada vez que me acuerdo. Me da rabia, me da odio. Y entonces el Señor me dijo, pídeme a mí la fuerza, porque dijo Jesús en Juan 14, dice, yo me voy y os enviaré otro consolador, el cual os guiará a toda justicia. Entonces el Señor me dijo, pídeme la ayuda. Y yo empecé a orar, Espíritu Santo, ayúdame a perdonar. Yo no puedo, hoy no puedo, porque me acuerdo y me da rabia. Me acuerdo y me da impotencia. Me acuerdo y me dan ganas de agarrar el pescuezo. Y empecé a orar, ayúdame, ayúdame. Y al pasar un tiempo, el Señor me dijo, perdona. Y yo pude perdonar. Y cuando perdoné, yo fui liberado, como decía el pastor, algo salió. Fui liberado. Y entonces los cielos se abrieron y empecé a ver la bendición y la misericordia de Dios. Ahora, cuando yo recibí eso, que reuní a mi familia, ¿sabe, pastor, cuántos familiares están disfuncionalmente? Uno porque su papá murió de repente, le dejó herencia, y los humanos se están matando por la herencia. No se hablan, no se visitan. Por algo material. Dejan de hablarse los matrimonios, la familia. Y yo comprendí que el perdón es un poder tan grande. Quien camina rendido bajo perdón, sabe, es como una protección, que se te puede levantar, ya te dicen algo, tú dejas pasar la ofensa, porque ya eres maduro en saber. Mire, le voy a contar un testimonio. Hay una persona epiléptica. La epilepsia, según los médicos, no tiene cura. No hay cura. Porque dice que hay células entre los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Y dice que cuando hay epilepsia es como que hicieran cortocircuito.
porque se murieron de esas células. Entonces la persona entra como un shock electrónico y cae y se retuerce. Y una muchacha que Dios la sanó de epilepsia. Y escuche lo que le voy a decir. Dios la sana de epilepsia. Pero esa persona un día discute con otra persona, otro pariente, y se enfurece, permite que la cólera, el ira, llene su corazón y se encerró en el baño. Y la otra persona, al ver que no salía, empezó a golpear la puerta y no salía, hasta que llegó otro pariente y dice, no sé, se encerró y no sale. Le metió una patada a la puerta, la rompió y la persona estaba muerta. Y los médicos dijeron fue muerte natural. ¿Cuál fue la muerte natural? Un ataque al corazón, por la ira, por el enojo. El médico le dijo que tuvieron alguna discusión, se enojaron. Y sí, discutimos, bueno, eso la mató, un ataque al corazón. Miren cómo el diablo se encargó. Dios la sana de epilepsia, pero la mata por un ataque al corazón. ¿Por qué? Porque le damos lugar al diablo. El diablo te dice, tenés razón. Pero cuando tú tengas razón de odiar a alguien o enojarte con alguien, piensa en la razón que tiene Dios para condenarte y no te condena. Por eso Él dice, si ustedes no perdonan las ofensas a los hombres, tampoco yo puedo. No puede intervenir donde tú no dejas que Dios intervenga. Yo en lo personal tuve que pedirle fuerzas a Dios. Y el Espíritu Santo que fue enviado me fortaleció para yo perdonar y soltar la atadura. Y entonces el cielo se me abrió. Y ojo, no solo te cierra el cielo, sino que también las finanzas. Porque hay veces padecemos pobreza por falta de perdón. Mira lo que dice acá ahora en Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, para que usted lo estudie también. 4:17 dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Cristo en este mundo? ¿Cómo es Cristo? Perdonador, amor, misericordioso, bondadoso. Verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el perfecto echa fuera el temor. Porque el que teme lleva en sí castigo, el que teme no ha sido perfeccionado. Usted no ve que hay personas que dicen, yo me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor. Cuando alguien dice ese término, hay un dolor. ¿Cómo que no hay amor? No, escuche bien, yo me voy porque no hay amor. ¿Sabía usted que Dios no te llamó? Dios te llamó para darte amor, pero dice, el que teme no ha sido perfeccionado. Hay temor. ¿Ve? El amor, el perfecto amor de Dios nos perfecciona. Está la experiencia. No nos limita. No nos limita. ¿Ve? El verso 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve, a quien no ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Verso 21 y terminamos. Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Ahí está. ¿Ve? Ahí está el secreto que sabe usted está pasando. Usted está diciendo, bueno, estoy pasando ciertas circunstancias en la familia, con mis hijos, discusiones. ¿Sabe? Vuélvase al altar. Humíllese. Quizás estás pasando momentos difíciles con algún familiar o donde tú estás laborando o has tenido confrontación con alguien. No guardes ofensas. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se enaltece será humillado. ¿Sabe? Cuando tú pides perdón, así tú no lo hayas hecho,
¿Qué hace el perdón? Libera. Tú los sueltas, los liberas. Tremendo. Jesús, cuando fue llevado por los guardias, lo golpearon. Entonces Pedro reaccionó y sacó la espada y le cortó la oreja al guardia que golpeó a Jesús. Y Jesús le dijo, hay una ley, el que a hierro mata, a hierro muere. Y tomó la oreja y se la volvió a poner al soldado. Fíjense que el soldado lo golpeó. Algunos escritos dicen que fue golpeado con cadenas, como si fuese un animal. Así golpearon al maestro. Cadenazo le dieron en la cabeza. Y Pedro, al ver eso, reacciona para defenderlo. Y Jesús dijo, no, Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Cómo puedes esperar bendición si estás reaccionando? No como Cristo quiere. Es fácil amar y perdonar al que ama. Pero qué difícil que es amar a tu enemigo. Y perdonar. Y perdonar lo que te hizo. Yo percibo, pastor, que hay personas que están sufriendo por esto. Por eso Dios nos da este mensaje a esta hora de la madrugada, porque estamos en ayuno, en oración. Quiere romper cadenas. Y quiere romper cadenas. Y tú puedas hoy ser libre con esta. Dios te trae hoy al nombramiento. Dios pone nuestro espíritu, nuestro corazón para soltarte esta palabra, porque ya Dios no quiere que tú sigas sufriendo. No sufras más. Dios no te llamó para que sigas sufriendo en el reino, no. A veces por falta de mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Bueno, el conocimiento lo tenía, la palabra. Ahora, Dios siempre habla. Dios siempre habla. Todos los días Dios habla. Está en nosotros en tomar decisiones. Pero sigue diciendo ahí, si rechazas el conocimiento. Claro. Son dos cosas. Dios te está abriendo los ojos para que perdones. Ahora, tú lo rechazas. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Lo tenían. Pero por cuanto desechaste el conocimiento. El conocimiento, la instrucción. Yo te echaré. Dios dice, yo te echaré del sacerdocio, de mi presencia. No vas a poder orar, no vas a poder clamar, no vas a poder recibir. Deja de privarte de bendiciones. Perdonar. Si no puedes perdonar, haz como yo. A mí el Señor me dijo, pídeme a mí la ayuda, porque el Consolador es el ayudador también. El Espíritu Santo. Y Él te ayuda. Él va a venir a tu corazón y va a comenzar a poner aceitito en la herida de tu corazón. Así es. Va a comenzar a sellarlo. A sellarlo. Y cuando ya esté listo, te va a decir, Señor, ahora perdonar. Y vas a poder hacerlo libremente. Y si Dios tiene que hacer justicia con alguien, que la haga Dios, porque Él es justo. ¿Me entendés? Pero mira la justicia de Dios. Aquel muchacho se estaba burlando de Jesús y en un momento recapacitó y dijo, yo merezco la muerte. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús automáticamente le dijo, como él se arrepintió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, todos. Así como vos, yo y toda esta humanidad, el Señor quiere que procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Y Dios quiere a sus hijos junto a la mesa. Amén, así es. Vamos a orar en momento de oración. Son la 1:10. Y Dios pone esta palabra para que tú puedas liberarte, definitivamente. Y tus oraciones puedan alcanzar el oportuno socorro. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto para muchos es grande. Claro. El poder perdonar es grande. Es grande. ¿Cómo hago? Me es oculta la verdad. Yo no puedo hacerlo. Quizás usted, estaba pasando un momento difícil, pero a través de esta palabra, hoy usted lo toma y dice, ¿sabe qué? Yo determino perdonar hoy. Perdona a mi esposa, vaya, abrace a su esposa. Te vamos a guiar en una oración para que tú puedas perdonar. Abrace a sus hijos. Amén.
Repitan conmigo, Señor Jesús, Señor te Jesús, damos gracias te damos gracias en este día, en en esta mañana, en Señor. esta mañana. Yo te doy Te gracias doy gracias porque tu palabra porque tu palabra es lámpara es y lámpara lumbrera y a lumbrera mi camino. a mi En camino. esta mañana, Señor En Jesús, esta mañana, Señor yo Jesús, determino yo determino perdonar. perdonar. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdona todas las ofensas. Yo perdono todas las ofensas a mis Yo enemigos perdono todas las para que ofensas, tú me Señor. perdones. Para Tu que tú me palabra perdones. dice en Mateo 6. Tu palabra dice en Mateo 6. Si yo no perdono las Si no ofensas, perdono las tampoco tú perdonarás mis ofensas, ofensas. tampoco tú perdonarás. Hoy determino, Hoy Señor, determino, Señor, renunciar renunciar a la maldición, a la maldición de la de la amargura, amargura, del rencor, del rencor, del odio, del odio, de la traición, de la traición, del rechazo. del rechazo. Señor Jesús, Señor Jesús, hoy hoy soy libre. soy libre. Saco el dolor, Saco el dolor, reprendo el dolor, reprendo el dolor, me aplico la me sangre aplico la sangre del Hexemaní, del Getsemaní, esa traición esa traición que vino Judas que vino Judas contra Jesús, contra Jesús, que lo vendió, que lo vendió, era su discípulo. era su discípulo. ¿Cuántas veces, Señor? ¿Cuántas veces A veces le abro el corazón le abro el corazón a ciertas a personas ciertas o personas? le abrí el corazón a O alguien, le abrí el corazón a Señor, alguien, y esa persona y esa persona me traicionó, me traicionó. me traicionó. Me Yo traicionó. confié, Yo confié, Señor Jesús, Señor Jesús, pero hoy sana mis heridas. pero hoy sana mis Hoy heridas, sana mis heridas, Señor. sana mis heridas, Sana el dolor. sana el Hoy dolor. renuncio al Hoy dolor. renuncio Me al dolor. aplico la sangre Me aplico la del sangre del Hexemaní. Getsemaní. En el nombre de En el Jesús, nombre de Jesús. yo perdono a mis padres. Yo perdono a mis padres, Perdono a los que me hicieron daño, perdono a los que me hicieron al que me daño, maltrató. al que me maltrató. En esa vida marital, Señor, Esa en vida ese marital, matrimonio, me trataron mal. Me trataron Ese mal. hombre me trató mal. Ese hombre me Esa trató mujer mal. me trató Esa mujer mal. me Ese hijo me trató mal. Ese hijo me Pero trató hoy tomamos, Señor, Pero hoy tomamos la autoridad la autoridad para perdonar. para Y perdonar. tú me perdones, Y Señor. tú me perdonas. Quiero ser libre. Quiero ser Saca libre. mi alma de la cárcel. Saca mi alma En de la el cárcel. nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Por el poder de la Espíritu palabra. Santo. Espíritu Santo. Trae sanidad Trae sanidad a mi vida. a mi vida. Trae sanidad Trae sanidad a mis hijos. a mis hijos. Trae sanidad Trae a sanidad mi esposo. a mi Trae esposo. sanidad. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cuánta Jesús. destrucción, Señor. Cuánta A veces destrucción. nos ofendemos, A Señor. veces nos ofendemos. A veces el diablo usa personas A veces para hay dañar otras nuestro personas corazón. para dañar nuestro Pero hoy Pero renunciamos, hoy Señor. renunciamos. Hoy tratamos. Hoy Hoy tratamos. decimos, Señor, que somos libres. Hoy decimos Hoy que somos tu libres. sangre nos limpia, Señor. Hoy tu sangre Nos da la limpia. fuerza. Nos da la fuerza. Nos da la capacidad Nos da la para capacidad poder perdonar a para otros. poder perdonar Y a poder otros. entrar Y poder en las entrar oraciones, en Señor. las oraciones, Señor. Señor, gratuitamente a tu Gratuitamente trono, a Señor. tu trono. Desde hoy, Señor, determinamos, Desde hoy, Padre de la determinamos. gloria, perdonar, Padre de la Perdonar, gloria. Señor. Dame la fuerza, Dame la fuerza. dame el denuedo, Señor, Dame de nuevo. para poder ir. Para poder Hoy ir. declaro, Señor, Hoy declaro. en el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Señor, gracias te damos. Gracias te En doy. el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Qué lindo, qué bueno, qué hermosos. La pastora, ¿nos acompañan también? Bueno, quiero decir, le damos gracias al Señor en esta noche por esta oportunidad. El Señor nos brinda una noche más de poder estar velando, de poder estar orando, clamando, agradecidos estamos. Y bueno, ¿qué más puedo decir? No hay mucho para decir.